En tareas. La temática a desarrollar en la presente sesión es restricciones flexibles, restricciones inflexibles, agregar restricciones a tareas, quitar restricciones a tareas, conflictos en la programación de restricciones. Definimos el concepto de restricción como una limitación impuesta en la fecha de comienzo o fin de una tarea. Esta limitación en las fechas de comienzo o fin obedece a ciertas situaciones o delimitaciones del mundo real. Las restricciones pueden ser de dos tipos, flexibles o inflexibles. Observación. Las restricciones pueden ser flexibles o inflexibles dependiendo de que el proyecto esté programado a partir de la fecha de comienzo o de su fecha de finalización. Restricciones flexibles. También son denominadas blandas y no están ligadas a una fecha específica. Entre las principales tenemos lo antes posible. La tarea se inicia lo antes posible, basándose en otras restricciones o dependencias. La restricción de tipo LAP es la restricción por defecto cuando se programa a partir de la fecha de inicio del proyecto. Es flexible para ambos tipos de programación. Lo más tarde posible. La tarea se inicia lo más tarde posible, basándose en otras restricciones o dependencias. La restricción de tipo LMTP es la restricción por defecto cuando se programa a partir de la fecha de finalización del proyecto. Es flexible para ambos tipos de programación. No finalizar antes del. La tarea finaliza en la fecha introducida o en una posterior. Es flexible solo si el proyecto está programado a partir de la fecha de comienzo. No comenzar antes del. La tarea comienza en la fecha introducida o en una posterior. Es flexible solo si el proyecto está programado a partir de la fecha de comienzo. No finalizar después del. La tarea finaliza en la fecha indicada o en una anterior. Es flexible solo si el proyecto está programado a partir de la fecha de finalización. No comenzar después del. La tarea comienza en la fecha indicada o en una anterior. Es flexible solo si el proyecto está programado a partir de la fecha de finalización. Restricciones inflexibles. También son denominadas como duras y sí están ligadas a una fecha específica. Las principales son no finalizar antes del. La tarea finaliza en la fecha indicada o en una posterior. Es inflexible solo si el proyecto está programado a partir de la fecha de finalización. No comenzar antes del. La tarea comienza en la fecha introducida o en una posterior. Es inflexible solo si el proyecto está programado a partir de la fecha de finalización. No finalizar después del. La tarea finaliza en la fecha indicada o en una anterior. Es inflexible solo si el proyecto está programado a partir de la fecha de comienzo. No comenzar después del. La tarea comienza en la fecha indicada o en una anterior. Es inflexible solo si el proyecto está programado a partir de la fecha de comienzo. Debe finalizar el. La tarea finaliza en la fecha indicada. Es inflexible para ambos tipos de programación. Debe comenzar el. La tarea comienza en la fecha indicada. Es inflexible para ambos tipos de programación. Para agregar cualquier tipo de restricción a una tarea, es recomendable estar en la vista del diagrama de Gantt. Luego, haga doble clic en la descripción de la tarea a la cual quiera agregar la restricción. En este caso será excavación de zanjas para cimiento corrido. En la pestaña general podemos apreciar que el comienzo de esta tarea es el miércoles 9 de enero y termina el viernes 11, ya que tiene una duración de 3 días. Si yo quisiera establecer una restricción, tendría que ir a la pestaña avanzado. En el título, tipo de restricción, hacer un clic para que Project me muestre el menú desplegable y seleccionar la restricción requerida. En este caso será no comenzar antes del. Luego debo seleccionar una fecha de restricción,
que será el día jueves 10, y finalmente pulsar en el botón aceptar. Como puedes ver, Project acaba de colocar un icono que determina una restricción. Esta tarea tiene una restricción: no comenzar antes del en jueves 10 de enero. Y se ha aumentado la duración del proyecto a 13 días. Aunque técnicamente no es posible quitar una restricción asignada a una tarea, lo que sí podemos hacer es volver a colocarla en sus valores por defecto. Para ello, haga doble clic en la descripción de la tarea y en la pestaña Avanzado seleccione lo antes posible si es que el proyecto ha sido programado a partir de la fecha de inicio, o lo más tarde posible si es que su proyecto está siendo programado a partir de la fecha de finalización. En este caso, nosotros escogeremos lo antes posible y volveremos a pulsar en el botón aceptar. Como puedes ver, hemos restaurado nuestro proyecto a su origen. Cuando definimos restricciones en las tareas, posiblemente se produzcan conflictos que pueden afectar a la fecha de finalización del proyecto o una dependencia entre las tareas. Al producirse este conflicto, Project nos mostrará el asistente para la planificación, indicando que va a producir un conflicto si se aplica la restricción y ofreciendo posibles sugerencias de solución. En la vista diagrama de Gantt, seleccione la tarea encofrado y desencofrado normal en columnas. Haga doble clic y en la pestaña Avanzado de la ventana Información de tarea, determine un tipo de restricción: debe comenzar el. Luego seleccione una fecha de restricción que sea distinta a lo programado, por ejemplo, 15 de enero. Seleccione aceptar. Como puede apreciar, apareció el asistente donde me da tres posibles soluciones: cancelar, no se aplicará la restricción; continuar, evitando el conflicto mediante una restricción de tipo no comenzar antes del; o continuar, se establecerá una restricción de tipo debe comenzar el. En este caso, escogeremos cancelar y pulsaremos el botón aceptar.